Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras en una emisión más aquí de Eco Internacional, en la televisión del cambio que es Change TV. Nuestras redes sociales, @Change TV Online, donde encuentran una gran cantidad, no solamente de información sobre Eco Internacional, sino también de toda la barra de programas de mis compañeros conductores. Y el día de hoy, pues vaya que es un programa totalmente esperado, un programa que no me imaginé que lo tuviéramos que grabar, pero que sin duda es un tema obligado, que tiene que ver con la ruptura diplomática del Perú con respecto a México. Y para poder hablar de este tema, pues, ¿quién mejor que un invitado muy especial a quien admiro y respeto mucho por su amplísima trayectoria, que es nada más y nada menos que el embajador Ernesto Campos Tenorio? Embajador, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con tu audiencia. Muchísimas gracias, embajador. Le comparto rápidamente al auditorio que tu voz, hoy tenemos que escucharla, tu análisis, tu perspectiva, porque fíjese, y le comparto al auditorio, además de que el embajador Ernesto Campos tiene una licenciatura en comunicación por la UNAM y una maestría en estudios políticos por la Universidad Pontificia Javeriana. eh, Él es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Él es de carrera, un diplomático con una trayectoria de más de 38 años. Fue embajador de México en Paraguay, Ecuador y Perú. Tuvo también a su cargo la Dirección General para América Latina y el Caribe dentro de nuestra Cancillería. Fue representante alterno en la Organización de Estados Americanos, jefe de Cancillería tanto en Costa Rica como Venezuela. Tuvo la oportunidad de estar colaborando como cónsul en Colombia, El Salvador, y también fue el director de Servicio Exterior. Se jubiló hace ya un par de años atrás, lo cual nos permite poder conversar con él abiertamente, y eso nos enriquece mucho su mirada, su visión. Si quieren googlearlo, verán que él ha escrito una gran cantidad de ensayos, artículos, una gran cantidad también de entrevistas y participaciones en diferentes medios. Y la verdad es de que yo admiro mucho también su trabajo como coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe dentro de COMEXI. Y bueno, pues la Universidad de las Américas en Puebla tiene el privilegio de tenerlo como profesor ahí con sus estudiantes. Así que, embajador, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vamos arrancando con la pregunta obligada. De entrada, ¿cómo inicia la relación diplomática México y Perú? Más de 200 años. ¿Qué significa? Tú que estuviste representando a nuestro país en México, ¿cómo pudiéramos, para empezar, cómo describirías esta relación entre estas dos grandes naciones? Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo comenzaría señalando que pues ha sido una relación muy sólida durante pues ya un par de siglos. México y Perú han pasado episodios juntos muy importantes, son la cuna de las principales culturas pues originarias de nuestro continente. Por un lado nosotros, pues bueno, con toda nuestra cultura maya, nuestra cultura azteca, etcétera, y ellos pues con la cultura inca, ¿no? Aunque hay que decir que el Inca es solamente el emperador, ¿no? No era todo el pueblo, ¿no? En realidad ellos eran quechuas, ¿no? Pero bueno, se les conoce como los incas y es una gran cultura. A lo largo, pues también ahí se dieron los dos primeros virreinatos. Por el lado nuestro, el virreinato de la Nueva España y a ellos el virreinato del Perú. Luego ya se creó el de la Nueva Granada y el del Río de la Plata, pero eso es posterior. Y pues ha habido una relación muy intensa. En fin, ha habido asilo en esa relación. Por ejemplo, Aya de la Torre, el fundador del APRA, pues estuvo asilado en México. No en nuestra embajada, pero sí estuvo asilado. Estuvo en la embajada de Colombia en Lima.
Así es que el asilo entre los dos países pues no es una cuestión nueva. Ahora tenemos pues ya la Alianza del Pacífico, donde junto con Chile y Colombia, pues es uno de los mecanismos de integración pues más exitosos en América Latina y pues además también hay una gran inversión mexicana, también hay inversión peruana en México, pero es mucho mayor la mexicana. Ya hay empresas pues como Arca Continental que tiene Coca-Cola, como Grupo México que tiene 2 minas allá, como pues América Móvil con Claro allá en Perú, y esos son, Oxxo está en Perú, en fin, hay una cantidad de empresas mexicanas y una inversión bastante importante. También, pues a raíz de la Alianza del Pacífico, pues un intercambio turístico muy, muy grande y un intercambio cultural muy, muy importante. Los principales pintores peruanos, pues de la actualidad han expuesto en México. Precisamente recuerdo alguna exposición en el Museo de la Cancillería y también pues tuvimos una gran exposición de 3 muralistas mexicanos allá en el museo, en el Mali, que es el Museo de Arte de Lima, que es el más importante de la ciudad. Y pues realmente ha habido un intercambio muy importante, en fin, numerosas visitas de presidentes. Cuando yo estuve por allá, pues el presidente de la República fue nada más 5 veces, así es que a ese nivel de relación teníamos. Y Claro. de pronto empieza pues las cosas a cambiar. Acá en México pues se produce un cambio muy importante político con la llegada del presidente López Obrador, y luego allá en Perú pues gana también un presidente con una tendencia de izquierda que es Pedro, ay, se me fue el Castillo, nombre, Pedro Pedro Castillo. Castillo. Sí, y entonces Pedro Castillo pues llega al poder allá con una frágil presencia en el Congreso, porque tiene, pues allá en Perú, a diferencia de acá, pues hay un voto muy atomizado y hay una enorme cantidad de partidos políticos que participan, y él pues solamente ni siquiera alcanzó el 25% de los votos. Incluso él ganó las elecciones con apenas un poco más del 20% de la primera vuelta, con apenas más de un 20% de los votos, frente a un 13% de Keiko Fujimori. Y luego fue a la segunda vuelta y ganó apenas por 40,000 votos la elección presidencial. Así es que, bueno, pues sí era un gobierno frágil, un gobierno que desde luego pues enfrentó situaciones muy complejas desde el principio, pero que también pues fue muy, muy, pues diríamos, frágil, en el sentido de que nombró hasta 6 presidentes del Consejo de Ministros. El Consejo, Cosas, ¿no? en Perú es un caso medio extraño porque es un régimen mixto. Se nombra un presidente del Consejo de Ministros que es como un jefe de gabinete, y entonces pues se lo tiene que ratificar el Congreso junto con todo el gabinete. Si el Congreso rechaza en dos ocasiones pues no le da la confianza al gabinete que propone el presidente, al presidente del Consejo de Ministros, entonces el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y de convocar en un plazo de 90 días elecciones legislativas. Sin embargo, en el caso de Castillo, eso no sucedió. Él, todos los 5, porque la última, que es la asilada Betsy Chávez, pues ya no alcanzó a ir al Congreso a que fuera ratificada, pero sí, pues todos fueron aprobados. En fin, sin embargo, pues ante una crisis ahí muy fuerte, incluso acusaciones muy severas, y la inminencia de un desafuero del presidente, de un juicio político que ellos le llaman la vacancia, pues el presidente Castillo disuelve el Congreso y pues termina violando la Constitución del Perú,
porque no se habían dado las condiciones que establece la propia Constitución para que se disolviera el Congreso. Y sí, en cambio, teniendo el precedente de Fujimori, de Alberto Fujimori, sí existe el precedente de que si el presidente viola, él disuelve el Congreso sin que se dé pues el supuesto de las dos mociones de confianza en contra, pues entonces tendría que el presidente puede ser destituido. Y fue así como sucedió. ¿Por qué lo establece la Constitución de Perú? Pues porque tiene el antecedente de Fujimori. Fujimori dio el autogolpe y entonces pues ellos se curaron en salud por si sucedía otra vez. Y bueno, sí sucedió. Y entonces pues la destitución del presidente fue completamente constitucional. Y en fin, ahí el gobierno de México actuó de manera, pues yo diría, ideológica. La, Totalmente. la identidad ideológica que tenía con el gobierno de Castillo, pues hizo que México calificara esto de un golpe de Estado. Y pues alguien les debió haber enseñado la Constitución del Perú de ese momento, porque ya la reformaron, y pues deberían de haber entendido que pues que el presidente salió pues por una vía completamente constitucional. Y bueno, pues así se dio este caso, le entró la vicepresidenta Dina Boluarte, que después fue también llevada a una vacancia y ahora está quien era el presidente del Congreso, que es José Llerí. El caso es que pues México tuvo una actuación, pues yo digo que con un sesgo ideológico muy claro, y esto por supuesto causó irritación en el Perú. También hubo declaraciones de la presidenta Sheinbaum en el sentido de que en Perú se había dado un golpe de Estado y además abogaba por la libertad de Pedro Castillo, y incluso pues recordamos que se entrevistó con el abogado que está llevando el caso de Castillo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues la verdad es que ahí pues hubo mucho, yo creo que de alguna manera justificada, pues de los peruanos un enorme enojo. Pero entonces viene el caso, sí. Perdón que te interrumpa, porque nos estás dando una cátedra magistral, de verdad, para entender todo tan claro y desmenuzado que me encanta cómo nos lo haces visual, nos haces ver. Porque entonces lo que estoy entendiendo es la ideologización de la política exterior de México desde el sexenio anterior, es lo que nos empezó a llevar a unos ánimos candentes, una tensión con un país con el que no teníamos y que además México y Perú coincidimos en la CEPAL, la OEA y por supuesto la Alianza del Pacífico, diálogo, cooperación, intercambio cultural, educativo, turismo, pero quiero entender para que nuestro auditorio de igual manera lo pueda apreciar, es que aquí es donde viene el punto de quiebre, ¿no? Cuando declaran persona non grata al entonces Pablo Monroy como embajador de México en Perú, se viene este intento de darle el asilo diplomático a Pedro Castillo, no se da, pero a la familia sí, se les recibe en México y entonces toda esta situación que hemos venido viviendo durante los últimos 3 años ha sido una situación muy incómoda, sin duda, inclusive para los empresarios, pero entonces este es, digamos, como el punto de quiebre donde la liga se estira y se rompió ayer, pero esto pareciera que ya se iba a dar tarde o temprano, ¿lo ves así? Pues sí, sí, sí lo veo así, lo veo, perdón, lo veo pues como la consecuencia de una serie de actos, no es en sí el asilo a Betsy Chávez lo que determina esto, sino pues ahora sí que ya se llenó el vaso de agua, por lo menos así lo vieron desde allá, ¿no? Me parece a mí que
por otro lado, pues también ellos creo que han cometido algunos errores. El asilo, y ahí coincido con el comunicado de esta mañana de la Cancillería, en el sentido de que el asilo no debe de ser considerado como un acto inamistoso, y así lo señala incluso alguna resolución de la ONU. Y mira, el caso de Betsy Chávez es muy curioso porque efectivamente ella era presidenta del Consejo de Ministros en el momento en que Castillo disuelve el Congreso, pero pues ella presentó su renuncia y de alguna manera esto implicó que ella no estaba de acuerdo con esa decisión del presidente. Entonces, bueno, pues en fin, ella fue llevada, se le levantaron cargos, la fiscalía hizo toda una investigación, se le hubo pues la prisión preventiva en el 23 y casi 2 años después de su detención, pues la Corte Constitucional del Perú le dio la libertad. Entonces, si le dio la libertad es porque pues a lo mejor no encontró el mérito suficiente en las acusaciones que estaba presentando la fiscalía. Yo no quiero prejuzgar en eso, pero porque no conozco el expediente ni este tipo de cosas, pero sí, pues a primera vista lo que parece es que la Corte Constitucional no encontró los suficientes elementos. Y entonces, pues la mujer, ante sentirse perseguida, pues acudió a la Embajada de México y México con base en la Convención de Caracas de 1954, pues determinó darle el asilo. Y es muy curioso porque la convención, y ahí también lo señala el comunicado de la Cancillería, la convención le da la facultad al país que asila de calificar el asunto. Y así lo hizo México. A mí en lo personal o a nosotros nos puede gustar o no gustar ese asilo en específico, pero de hecho México actuó conforme a la convención y al derecho internacional al otorgar el asilo. Entonces, pues lo calificó y lo calificó de manera positiva y decidió comunicar el asilo conforme lo establece la propia convención. Entonces, pues ahí en ese sentido creo que Perú sí sobreactuó, pero también es pues ahora sí que se llenó el vaso de agua, fue la gota que derramó el vaso de agua. Así es que, bueno, pues hay que verlo así. Es un hecho muy lamentable porque somos naciones muy cercanas, con unas raíces históricas muy, muy cercanas. Y bueno, pues tendremos que ir reconstruyendo poco a poco el asunto. No, pues, Hay dos cosas que a mí me dejan tranquilo. Uno es que el propio canciller Hugo de Sela, quien por cierto es un profesional, es un diplomático de carrera, fue funcionario de la OEA, en fin, tiene una trayectoria muy importante y un conocimiento del derecho internacional importante, pues ha señalado que 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 ellos no van a entrar a la Embajada de México por la asilada, como fue el caso de Ecuador. Ecuador. Así que eso fue pues, una aberración, una clara y flagrante violación al derecho internacional y Perú ya ha señalado que no va a cometer ese error. Eso tranquiliza. Y la segunda cuestión que es importante es que también quieran mantener las relaciones consulares. Esto quiere decir que la población mexicana en Perú pues podrá tener la atención de un cónsul mexicano y la población peruana acá en México pues podrá también tener la atención de un cónsul peruano acá en nuestro país. Así es que bueno, pues esa parte es Es bueno dentro tranquiliza un del poco. escenario. Claro, tranquiliza un poco, pero bueno, es que no vamos a llegar al tema de Ecuador, ¿no? Así que ahí sí hay un impasse y o nos vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia, en fin, es eso es un poco más tranquilizador.
Ahora, respecto de la asilada, pues la Convención de Caracas contempla el rompimiento de relaciones diplomáticas. Y si se diera el caso, contempla ese supuesto, y si se diera el caso, pues el país, están obligados ellos a darle el salvoconducto a Betsy Chávez para que pueda viajar junto con el personal mexicano que regrese a México. Vamos a ver en las próximas horas o en los próximos días pues qué es lo que sucede. Por lo pronto ya el presidente de ese país pues ha señalado que nuestra encargada de negocios tiene que abandonar el país. Yo estaba viendo esta mañana el directorio del personal de nuestra embajada en Lima y solamente tenemos 3 funcionarios. Entonces, pues a lo mejor se quedará el encargado de la sección consular, no lo sé qué decisión Puede tomen, ser. qué decisión tomen, pero pero bueno, pues se van a reducir las relaciones pues prácticamente pues a cuestiones meramente consulares. Claro, embajador, y sin duda esto que gentilmente nos vas explicando y nos haces entender de manera sumamente clara, lo cual te agradezco mucho, me hace pensar mucho, en, a lo mejor si fuera el primer suceso, tal vez no nos alarmaría o no nos enojaría tanto a los mexicanos. Uh -huh. Pero en prácticamente un periodo de 6 años o 7 casi, pues se dio esta operación al estilo James Bond o al estilo Misión Imposible de sacar a un Evo Morales después de un fraude electoral en Uh -huh. Bolivia y la forma en que México puso un avión militar, hizo toda una operación para usar inclusive espacio aéreo de otros países, sacarlo y traerlo para acá. Viene la situación de Ecuador, que aunque sin duda, obvio, el actuar del gobierno ecuatoriano con respecto a la violación del derecho internacional, a la convención, de bienes, relaciones diplomáticas, por haber violentado, como lo hizo al inmueble, pues genera mucho escozor. Y ahora esta situación en Perú es como cuando dices, pues es que ya no es la primera vez, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está faltando. ¿Se pudo haber previsto o qué es lo que está sucediendo también al interior de la Cancillería mexicana? Que pues todo cae en la misma zona de influencia, en la misma subsecretaría, a cargo de alguien que no precisamente tiene experiencia y que no es diplomática de carrera. Digo, no quiero culpar personas, quiero verlo desde una visión de política exterior, de una visión de Estado más que de gobierno, pero la verdad es que luego nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos tratar de entender o de hacer un lado una cuestión cuando pues premian gente que no tiene por qué premiar y los mandan de diplomáticos bajo el artículo 7 o los nombra como embajadores y esto es mucho la parte, mucho consecuencia de esta politización de nuestra política exterior, que a quienes están alineados allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores a la ideología política los premian y los demás pues tienen que estar callados, no pueden expresarse libremente porque por temor inclusive a represalias. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en la Cancillería? ¿Qué es lo que está fallando? Que en la misma zona geográfica hemos tenido muchos errores, muchas fallas. No quiere decir que esté minimizando el tema de España, ojo, no. Pero cuando volteamos a ver la situación inclusive de Panamá, cuando se nombró 2 veces a ver quién nos iba a representar y siempre no, y se premia ahora en embajadas a personas que simple y sencillamente están poniéndose de tapetes y lambiscones, o sea, pues eso no es bien recibido por parte de la comunidad internacional. Nos están volteando a ver como diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Desde tu experiencia, tu profunda trayectoria, que conoces muy bien la zona, que fuiste director general para la región, ¿cómo pudiéramos nosotros tratar de entender esto que está sucediendo? Bueno, yo pues como funcionario de carrera que fui durante 38 años en el servicio exterior,
pues por supuesto que estoy a favor de que los nombramientos sean mayoritariamente de funcionarios de carrera. A lo mejor eso hace que la experiencia hace pues que no se tenga que pues no se incurran en algunos errores. Sin embargo, también reconozco que ha habido mexicanos muy valiosos que se han integrado al servicio exterior y que han hecho un papel extraordinario. Así es que, pues no quiero, no soy de la idea de que solo el 100% de los puestos en el exterior tenga que ser cubierto por funcionarios de carrera, pero sí que sea una enorme mayoría quienes lo hagan. En fin, dicho esto, bueno, pues yo creo que los principales problemas que hemos tenido, tanto con Ecuador como con Perú, pues vienen no de la Cancillería, sino de la propia Presidencia de la República. O sea, no es que haya sido una acción de la Cancillería, en su momento, pues las expresiones del presidente López Obrador por lo sucedido con el candidato que asesinaron allá en Ecuador, pues realmente pues sí causó un fuerte escozor allá y empezó un dimes y diretes que culminaron primero con la expulsión de nuestra embajadora, que es ahora la subsecretaria para América Latina precisamente, y pues segundo, con la incursión de la policía en la Embajada de México y pues el lógico rompimiento de relaciones diplomáticas. Pero el origen de todo esto, pues sí se da en las expresiones del presidente López Obrador. Quizás el asilo a Jorge Glass en ese momento, pues hubiera sido de alguna manera superado si no hubiera habido este tipo de expresiones del presidente de la República. No lo sé, también los ecuatorianos creo que también se han excedido mucho y creo que pues, el tema está en la Corte Internacional de Justicia y yo no veo cómo la Corte va a fallar a favor de Ecuador. Así, francamente, es como si la Corte fallara a favor de Ecuador, entonces se da permiso para que entren a las embajadas de todos los países en todo el mundo. Así Claro, es que, entonces, ¿para qué tener una convención? entonces, ¿para qué tenemos convención de Viena sobre relaciones diplomáticas? Eso es Ujú. por un lado. También la situación con Perú, pues también se agrava por la presidencia de la República. O sea, sí es primero expresiones del presidente López Obrador y luego también algunas expresiones de la presidenta Sheinbaum y pues sí crea un ambiente muy negativo para las relaciones entre los dos países. También eso de que el Congreso de Perú nombró persona no grata a la presidenta de la República, pues tampoco es un acto amistoso y también abona de aquel lado en un mal sentimiento en una mala relación entre los dos países. En el caso de Evo Morales, de que se envió el avión, pues mira, no es un caso nuevo. Primero hay que decir que, por ejemplo, en 1973, pues un vuelo charter de Aeroméxico fue el que trajo a todos los mexicanos en el momento del rompimiento de relaciones diplomáticas. Pero también en Nicaragua, cuando rompimos con Somoza, fue un avión militar de transporte, por supuesto no artillado ni nada de esas cosas, un avión de transporte que fue a recoger al personal de la Embajada de México en Managua. Así es que no es una cosa pues nueva, así, que se haya ido un avión a recoger a Evo Morales y todo este tipo de cosas. A mí me pareció pues, excesivo de parte de México, pero finalmente pues fue una decisión que se tomó con base, incluso con la aceptación del gobierno boliviano. Así es que, en fin, hay veces que los gobiernos dicen, mejor quítame a este hombre de aquí, llévatelo para allá y eso me ayuda más que estarlo haciendo en un proceso judicial o lo que sea, ¿no? En fin, el caso es que Evo Morales pues regresó a su país, en fin, y eso pues ahora, bueno, tienen otra circunstancia, tienen un presidente electo que va a cambiar las cosas mucho, pues porque es el fin del MAS,
del movimiento al socialismo allá en Bolivia con el resultado de esta última elección. Pero bueno, pues así es esta dinámica. Entonces, pues por un lado yo veo que hay una ideologización de nuestra política exterior y la verdad es que eso sí es una cuestión lamentable porque la política exterior debe ser una política de Estado. ¿Y qué entendemos por una política de Estado? Pues que prevalezcan las decisiones de la política exterior el interés nacional. El interés nacional es lo que debe prevalecer. Y francamente yo no le veo ningún interés nacional en que califiquemos que fue un golpe a Pedro Castillo, lo que sucedió cuando no fue un golpe, fue una salida plenamente constitucional. Así como se dio la salida de Pedro Castillo, también se dio un par de años antes la salida de Martín Vizcarra, que también fue vacado allá según la Constitución del Perú, y ese sí como pues era de derecha, pues ese sí no se, no hubo ningún pronunciamiento, ¿no? Y este tipo de cosas pues hacen dudar pues de cuál es el verdadero interés de México en eso. Y la verdad es que no es más que un interés ideológico y no sirve. Así, parte de la práctica diplomática es la prudencia. México pudo haber interactuado en los organismos internacionales y expresar sus puntos de vista en esos organismos internacionales. Ahí está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí está el Consejo Permanente de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, y pues ahí es el lugar donde se expresan estas cosas, no en una locución mañanera como lo tenemos con frecuencia. Claro, embajador, y la verdad es de que nos dejas muchas reflexiones, pero también nos dejas muchas introspecciones para saber por dónde sí engancharnos y por dónde no, porque hay veces que la emoción nos gana, hay veces que también como sociedad civil de repente tenemos pues ciertas preferencias políticas, nuestras ciertas posturas, y la verdad es de que me encantó que en estos 30 minutos nos permitiste tener una objetividad en esta visión que nos has compartido, tener claridad de por dónde sí mirar el problema, por dónde no, y pues prácticamente ya el tiempo se nos ha ido como agua, y por lo tanto yo solamente te pediría si pudieras compartir tus redes sociales, porque nos dejas con tantas frases tan potentes que la verdad es que valdrá la pena inclusive volver a ver el programa para reflexionar muchos temas que dijiste, fechas que nos compartiste, instrumentos de derecho internacional para tomar nota, tenerlos presentes, porque la verdad es que ha sido un lujo estar aquí contigo, escuchándote. ¿Dónde te encuentras? Bueno, mi cuenta de X es @Ernesto Campos Tenor, Ernesto Campos T, perdón, y es la única que uso. No, perfecto, excelente, embajador. Muchísimas gracias por haber dado este tiempo, este espacio a nosotros aquí en Eco Internacional. De verdad ha sido un deleite haber entendido muchas cosas que de repente parecieron un poco confusas para nosotros por la información o desinformación de los medios. Así que nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Eco Internacional tratando de desmenuzar esta ruptura diplomática que lamentablemente se está dando, pues ya de manera inminente entre Perú y México. Muy buenas tardes, embajador. Pues muchas gracias por tu invitación. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, yo me despido. Recuerden que tenemos una cita todos los miércoles 3 de la tarde aquí en Eco Internacional. Mis redes sociales, @Aribel Contreras, o bien me encuentran como Aribel Diplomatic. Hasta pronto.